De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, con gusto. Soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de frente. Un ejercicio de opinión que hacemos periodistas que trabajamos en los diferentes sistemas de meganoticias en el país. Cómo vemos y cómo pensamos esos temas que están en el ánimo de la opinión pública. Le doy la bienvenida a Gabriel Camacho desde La Paz, Baja California. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Con un saludo al auditorio. Muchísimas gracias. Listos para debatir de frente. Qué bien. Explico la estructura del programa. Los siguientes minutos, Gabriel y un servidor hablaremos sobre dos columnas de opinión que presentan destacados analistas y en 3 tiempos posteriores, igual también de 3 minutos, analizaremos algunas decisiones que ya se anuncian en lo que será la administración de Andrés Manuel López Obrador. O sea, 5 espacios de breve análisis donde usted podrá también confrontar nuestras opiniones. Y comenzamos, Gabriel. Hoy en el periódico Excelsior, la investigadora Amparo Casar presenta una larga lista de porqués, en donde son 17, si mal no conté, en donde cuestiona muchas decisiones de Andrés Manuel López Obrador, desde las consultas públicas hasta el anuncio de controvertidas medidas. ¿Qué te parece? Fíjate que se pregunta constantemente por qué demostrar su poder. ¿Por qué hacer una consulta? ¿Por qué hacer una pantomima? ¿Por qué poner en riesgo la operación, dice, del próximo gobierno, teniendo en cuenta que está tomando la decisión, pero que tiene la mayoría en el Congreso, que tuvo el 53% de los votos, 30 millones de votos votaron por qué hacerlo? Y aquí llega hasta el final de la columna con una respuesta que a mí en lo personal me alarma. Me alarma porque por un lado es una decepción y por otro lado hay una velada amenaza. ¿Por qué lo hace? Porque puede, dice Mario Amparo Casar al final de la columna, lo cual, insisto, a mí me deja una especie de decepción, de riesgo, de que está centralizando muchas de las decisiones que son democráticas, la está centralizando a su figura central, que es la del presidente de la República, que ya estamos a unas cuantas semanas de que tome protesta. Me llama la atención que porque simplemente puede, lo hace, Víctor. Yo creo en este sentido que no solo es porque puede, ¿no?, sino también es un personal estilo también ya de gobernar con el que nos estaremos familiarizando y estaremos conociendo y viendo paso a paso. Es un estilo muy de Andrés Manuel López Obrador, por un lado, pero por otro lado también marcado por una fuerte dosis de necesidad de refrendar lo que es popular, lo que es las masas, lo que es el manejo de la opinión pública a través de un estilo que ya sabemos cómo lo hace Andrés Manuel López Obrador. Coincido contigo, no tendría por qué. Sin embargo, pues bueno, ese es el nuevo estilo al que tendremos que acostumbrarnos. Oye, Víctor, pero ¿no estarás de acuerdo que esto implica un riesgo? El riesgo de esta operación democrática del propio país que esté tomando estas decisiones. Y coincido, sí, puede ser que esté haciendo su forma personal de ejercer el poder, pero creo que sí implica un riesgo. ¿Por qué? Porque las propias ONGs ya están respondiendo a esa toma de decisiones que son de alguna manera, tienen un cierto grado de autoritarismo, ya hay ciertos desencuentros que en un momento vamos a platicar de ellos. Entonces, si este es el estilo personal de ejercer el poder, pues entonces vamos a estar viendo esos porque puede muchísimas veces de aquí dentro de 6 años. Quizás ese sea el sello de la casa, pero claro, pues ahora, es un sello autoritario. Hay algo que yo creo, sí, este sello de la casa que podría interpretarse como un sello de autoritarismo o de voluntarismo muy marcado, podría también estar muy remarcado por algo que no tiene en cuenta Andrés Manuel López Obrador. Hoy hay una opinión pública más severa, medios más críticos y mucho más pensantes. Pero bueno, ahí está el tema. Y yo creo que la verdad vale la pena leer esta columna. En una segunda opinión, en El Financiero, Macario Schettino habla de las señales que minan las bases de la democracia, bajo el argumento de que estamos ante una democracia liberal. ¿Qué te parece en los cuestionamientos que hace Schettino? Marca promotores de un cambio radical y también habla de un Estado militar o el riesgo de militarizarse.
Fíjate que la columna, bien ligada a la columna de Mario Amparo Casar, de el señor Schettino, creo que trata de describir qué está haciendo Andrés Manuel López Obrador, y precisamente lo comentamos: el sello de la casa es el sello de la construcción de un régimen político democrático. Ese, digamos, que viene a ser, y lo menciona hasta el final, la fuerza centralizada. Lo preocupante aquí, plantea Macario Schettino, es que, bueno, ya hemos visto muchas cosas de cómo se está centralizando el censo de necesidades, el tema de la posición de Paco Ignacio Taibo frente al Fondo de Cultura Económica, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, y las masas, dice, dependiendo del subsidio que recibirán a través de discursos ideologizados, es decir, populismo puro. Aquí lo único que nos falta, Víctor, es la violencia física de lo que plantea en este régimen. Yo no sería de la idea de que Andrés Manuel López Obrador tenga como una especie de visión de utilizar la fuerza física para imponer su ideología. Todavía no vería yo ese escenario. Sin embargo, no. Es el único que queda, Víctor. Es el único que queda. Ya estamos viendo todas estas construcción del régimen, pero bueno. Yo creo que Macario Schettino, bueno, se va a los extremos, es cierto, pero como buen analista tiene la obligación de tratar de visualizar lo más difícil que es el futuro. Sin embargo, también pienso que va muy ligado de nueva cuenta al estilo personal de gobernar. Quiero ser optimista en cuanto a que estas medidas poco a poco se irán matizando conforme realmente ya Andrés Manuel López Obrador ejerza el poder y podamos ir viendo, digamos, si no una radicalización del trabajo de poder, sí, un trabajo mucho más matizado. Yo creo que sí coincido en que debilita más la democracia, pero yo insistiría en que estos ejercicios que se están dando, como las consultas, la que se va a llevar a cabo este fin de semana, que son 10 puntos, ¿por qué hacerlo en un momento de transición, cuando no eres autoridad, cuando no tienes una autoridad legal y cuando en realidad este costo político de la consulta le está revirtiendo? Ahí veremos, y que en un momento lo vamos a platicar, cuál va a ser el costo, si es que la ciudadanía dice todo lo contrario frente a lo que quiere imponer. Aquí, insisto, el régimen en construcción se está construyendo pues con bases no tan sólidas como son estas consultas o estas pantomimas que ya muchos analistas la han calificado como tal. Pero bueno, vamos a estar pendientes de este tema, Víctor. Narrativas muy particulares, vuelvo a insistir, un estilo de hacer las cosas, y pues bueno, las consecuencias las veremos porque, insisto, tenemos cada vez medios más críticos, analistas más precisos y las redes sociales que se encargan de poner a todo político en su lugar. En fin, bueno, pero hay otro tema también igual de polémico: la decisión anunciada por el próximo gobierno de crear una Guardia Nacional que estará integrada por 36,000 elementos de la Policía Militar y de la Policía Naval, y sumado a elementos de la Policía Federal. Todo esto ha generado una serie de críticas que alertan del grave riesgo de militarizar al país en labores de seguridad. ¿Militarización en puerta, te pregunto? Fíjate que esto es un tema muy interesante que por lo menos en esta región del país hemos tenido la oportunidad de ver cómo opera estos mandos militares, tanto en puestos civiles como en las calles. Lo cierto es que son 36,000 elementos de la Policía Militar, 10,000 de la Naval y alrededor de 37,500 elementos de la Policía Federal para integrar la Guardia Nacional. Esta que han mencionado algunos analistas, se trata de los militares con otro uniforme, es decir, con el uniforme de la Guardia Nacional. Creo que Andrés Manuel López Obrador, al analizar, al tener los datos más fehacientes de la realidad del país, se dio cuenta que en verdad el país es un desastre en materia de seguridad e inseguridad, y sería una tragedia sacar al ejército y dejar ese vacío. Porque ahí sí coincido con Andrés Manuel López Obrador y con la propia iniciativa, no hay un solo cuerpo en el país que pueda enfrentar, que tenga la capacidad material, tecnológica, humana y de valores para combatir al crimen organizado, el cual sí nos han arrebatado, el crimen organizado nos ha arrebatado espacios y rincones de nuestras calles. Ahora,
Esto que ha llevado el ejército pues a la violación clara de los derechos humanos. No puede ser que el ejército siga operando como está operando actualmente en las calles. Debe de haber una reforma en ese sentido. Ahora, las cartas que las ONGs han planteado... Es que la vocación del ejército es otra. Está muy claro de que el ejército no está hecho para las calles. Y yo sí creo, en el fondo, quiero suponer, que Andrés Manuel López Obrador no tenía en mente este proyecto de, digamos, acercar más a los militares a las cuestiones de seguridad, pero que es la necesidad y la falta de elementos reales para poder operar el tema de la seguridad que lo obliga a crear esta figura pues ahora tan controvertida, ¿no? Que es una mezcla entre policías civiles y policías militares, porque aunque dice que no, finalmente los policías militares no dejan de ser militares. Y bueno, y aquí lo que preocupa, Víctor, es que el mando de esta Guardia Nacional estará a cargo de la Secretaría de la Defensa. En una carta, un grupo de ONGs piden que la Guardia Nacional pues sea y quede en mandos civiles. Pero ojo, hay que verlo también más allá. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas sigue siendo un civil, sigue siendo el propio presidente de la República. Entonces, mando de la Guardia Nacional, yo me pregunto, ¿es verdad que va a quedar, sí, en la Secretaría de Defensa? Pero en realidad el que va a comandar la Guardia Nacional va a ser el propio Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Entonces el mando sigue quedando en manos civiles. Pero mira, ¿sabes también que hay? ¿Sabes qué hay detrás, Gabriel, también de esto? La experiencia que se tiene en otros países y en otras latitudes, donde se le ha abierto la puerta a los militares. No nos ha ido bien, no les ha ido bien a estos países. No creo que México sea la excepción, aunque tenemos un ejército muy leal, pero el riesgo yo creo que es latente y es serio en muchos sentidos. Pero bueno, hablemos de otros temas. El ecocidio que se está viviendo, que se dice se puede vivir en otras partes del país, en lo que es en el sur, en el centro, en el sur de México, en la selva, donde ahora un grupo de destacados analistas, especialistas, consultores, han llamado la voz de alerta sobre lo que se está dando ahí ante la falta de un estudio de impacto ecológico y ambiental y que pone en riesgo a una de las partes más sensibles de nuestro país, que es la selva mexicana. ¿Qué opinas? Fíjate que, bueno, hay que primero entender de qué se trata este proyecto, que es un gran proyecto en materia de inversión. Son más de 100 a 150 mil millones de pesos, un recorrido de 900 kilómetros y 1,500 kilómetros por todos los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Es decir, es una gran obra, la obra obviamente genera competitividad y construcción y empleos y todo esto. Pero creo que esta vez, con esta carta, ha habido un verdadero desencuentro en el tema que tiene un alto costo, pero también tiene una alta incidencia en medios, que es la defensa del medio ambiente. La imagen que vemos es una selva que se va a destruir. Y esta vez científicos e investigadores de la UNAM pues como dices, han golpeado la mesa para pedirle que no se haga esta consulta. Aquí yo sería de la idea de que si esta consulta, en verdad, el resultado es negativo, es decir, la gente no quiere este Tren Maya, pues ¿qué decisión va a tomar Andrés Manuel? ¿En verdad la va a vincular? ¿Sí la va a tomar en cuenta? ¿O simplemente va a ser una pantomima, como decía Mario Amparo Casar hace un momento? Mira, si esto es así, va a ser un gran costo político, Víctor, tanto para Andrés Manuel como para el propio medio ambiente. Es un ataque a la biodiversidad, la zona donde se quiere crear este proyecto. Claro, claro. Nosotros, bueno, definitivamente somos también muy sensibles, la opinión pública es muy sensible a lo que se puede hacer en esta parte del país, que es uno de los últimos bastiones que tenemos en materia de recursos forestales y que son las selvas, algo muy delicado y que se ha perdido muchísimas hectáreas se han perdido en los últimos 30 años. Pero también en esos últimos 30 años, y es cierto, nos han llenado de proyectos poco sustentables, poco trabajados y poco investigados. De ahí, como dice el dicho, la mula no era arisca, pero la hicieron. Estoy de acuerdo, pero hacer un proyecto como estos sin manifestación de impacto ambiental de parte del propio gobierno, es decir, una obra de gobierno sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de manifestación de impacto ambiental, que todavía no es legal, el propio gobierno ni siquiera es una autoridad. Creo que ahí está preocupante el tema. Y sí soy de la idea de que la obra debe de seguir y debe de haber manifestaciones. Y se puede hacer inclusive, Víctor, se pueden hacer este tipo de obras en esas zonas. Sin embargo, no convence.
al no convencer, la opinión pública reacciona. Y en este sentido, creo que este es uno de los primeros desencuentros que puede llegar a tener Andrés Manuel en las benditas redes sociales, en las cuales tenían un gran apoyo. Esta vez no lo veo. Alguna vez un buen amigo periodista me enseñó una frase que me encantó y dice: en México nunca tenemos tiempo para hacer las cosas bien a la primera, pero sí tenemos el tiempo para hacerlas a la segunda con todo lo que implica. Y aquí es otra vez, si las cosas no se hacen bien desde el principio, pues el final no podemos esperar que sea el correcto, ¿no? Oye, pero otro tema obligado también, las caravanas de migrantes. El éxodo de centroamericanos ha generado en México reacciones ahora encontradas por quienes ven en estas personas una amenaza para la estabilidad de sus regiones. Miles de personas donde figuran jóvenes, mujeres y niños en busca de mejores condiciones de vida y en busca del llamado estilo de vida americano. La frase del alcalde me resuena todavía, el del alcalde de Tijuana, al decir: los derechos humanos son para los humanos derechos. ¿Qué opinas? Fíjate que el alcalde de Tijuana, pues este racismo a la mexicana que hemos visto, que se desencadenó luego de que el propio alcalde Juan Manuel Gastelum dijo esto que comentas y que pues pide y exige que se aplique el artículo 33 a las personas que son extranjeras, que las expulsen del país. Creo que la caravana migrante que se espera allá en Tijuana lleguen alrededor hasta las 12,000 personas. Creo que tocó un tema y un momento específico en la historia de México, que es esta transición, en la que me queda claro que Enrique Peña Nieto ya no se interesó en detenerla, en generar más ruido, en generar más desestabilidad en materia migratoria. Al contrario, bajó los toletes, quitó los escudos y los dejó pasar luego de que la Policía Federal tuviera un encontronazo allá en el sur. Sin embargo, pues ya hay alerta. Inclusive aquí en el estado, Víctor, te comento, las propias autoridades ya están preocupadas porque si no pasan a los Estados Unidos, estos 12,000 migrantes, ¿a dónde se van a ir? Van a ver a Los Cabos, a La Paz, a Loreto como destinos en donde puedan llegar a buscar oportunidades, lo cual me llama la atención que ni el gobierno entrante ha fijado una postura, digamos, así como lo hizo en materia de seguridad. Sí mencionan que lo van a atender, sin embargo, pues cada que pasa el tiempo, siguen llegando migrantes a Tijuana y va a llegar un punto en que este racismo, que ya lo vimos, va a pasar de los dichos a la violencia física. Preocupante. Ahora, sí, también aquí hay un manejo de percepción y de imagen pública, porque al principio había una imagen favorable en cierto sentido a estos movimientos por parte de la opinión pública mexicana. Ahora ya ha cambiado, se ha ido matizando. No sé si con cierta intencionalidad de algunos grupos de poder, pero la verdad es que ahora sí se ha radicalizado. En todas partes hay grupos que apoyan y grupos que están en contra de estos manifestantes. Ahora, hay que recordar también hechos poco afortunados, como el hecho ese de que trascendió, esos videos que han trascendido donde no están contentos con la comida. Les ha hecho mucho daño eso. Sí, en verdad que sí les ha generado en percepción en redes sociales esto, pero yo sería también de revisar qué sucede en Nicaragua. Los frijoles con tortilla. Sí, no, y querían pizza y refresco. Pues sí, obviamente, la comida debe estar muy buena allá en Tijuana. Pero ¿qué sucede en Honduras, en Salvador? ¿Qué sucede en Guatemala? La situación es difícil también y esto ha orillado, hay que preguntarse también, ¿por qué se va la gente? ¿Por qué está saliendo? Ahora, ¿tiene la capacidad del gobierno federal de atender a 12,000 personas, a darles empleo? ¿Quiere la gente? Yo creo que se está manifestando un racismo que existe, un racismo vivo, una discriminación también ahí que está pulsando, pero que se está manifestando cada vez más fuerte y más violento. Preocupante, insisto, esta situación. Pues lo cierto es que ahora sí, como dicen, ya nos enfrentamos a las realidades y Andrés Manuel López Obrador en breve tiempo será ya responsable de lo que haga o lo que deje de hacer. Hasta ahora han sido propuestas, indicios de lo que va a hacer este nuevo gobierno y la verdad sí nos deja muchas dudas como también muchas esperanzas. Todo esto apuntalado en una credibilidad impresionante y en un voto a favor que pareciera ser dispuesto a perdonarle todo, pero que en los hechos pues el poder desgasta, ¿no? Y eso lo estaremos viendo en los próximos días cuando Andrés Manuel López Obrador pase a ser formalmente presidente. Y en lo otro, pues fenómenos de nuestro tiempo, las migraciones, al igual que otros fenómenos como el terrorismo y demás, pues son tiempos con los que se tiene que enfrentar y situaciones de este nuevo gobierno. Te agradezco mucho, esas serían algunas de las conclusiones. Te agradezco mucho, Gabriel, te mando un saludo afectuoso. De regreso y de vuelta, Víctor. Un abrazo. Y a usted le agradezco mucho que nos haya acompañado en este intercambio de opiniones. Esperamos que haya sacado conclusiones interesantes al igual que nosotros. Lo mejor por venir.